¿Se dan cuenta que Alejandro Flores siempre ataca a AMLO? Habla sin fundamento. Me están decepcionando como programa. Deberían ser más objetivos e imparciales. Pues es que Flores no está con nosotros. Ni claveles, ni orquídeas, no, ni azucenas, ni tulipanes. No, quién sabe. ¿Quién sabe en dónde estará? Es que nos está decepcionando usted. Porque ni se fija. No le atinó a las flores. Y de ahí para arriba lo que quieras, no le atinó a nada. Miguel Valenzuela, Alejandro Rosas. El apoyo a la tercera edad también beneficia a los empresarios de México, al haber mayor ingreso familiar y mayor consumo. Yo no he dicho que no favorezca, pero si junto a ese tipo de asistencias le sumas la de los chavos que están en la escuela, más la de los hombres que no pueden hacer ciertas cosas, más, es decir, un estado sano en términos económicos no puede tener tantos programas asistencialistas. Yo soy el primero que creo que llegado a la tercera edad, como se le llamaba antes, o a los adultos mayores, como se les llama desde este siglo, claro que es una población muy vulnerable porque generalmente no hubo un proceso para tener una pensión digna o mucha gente fue trabajadora ocasional. Qué bueno que se les pueda apoyar a las personas de la tercera edad, o los hijos se desentienden, lo hemos visto en tantos casos. Me parece que está muy bien, pero creo que el gobierno tendría que ir en dos vías: propiciar la generación de riqueza y con eso poder garantizar una parte para los adultos mayores. Y lo que insisto también es que en todos los sexenios hemos visto este tipo de programas. Particularmente el presidente López Obrador le ha dado énfasis a la de los adultos mayores, lo que me parece muy bien. Lo que hoy comentábamos en la mañana es que este anuncio de reducir la edad obedece a cuestiones mucho más políticas que a una cuestión total y absolutamente de desinterés en términos políticos para darle prioridad a la cuestión social. Recuerden que Salinas modificó la Constitución para acabar con la reforma agraria totalmente. Ve uno la Constitución y artículo tal, derogado, inciso tal, derogado, todo derogado. Todo lo de la reforma agraria. Ahora, ¿qué pasó? Había un sector agrícola muy importante que desde luego ya no contaba con los apoyos institucionales para llevar a cabo la labor agrícola, porque se anularon. ¿Qué pasó? Pues se crea un programa asistencial que se llamó Solidaridad. Y fue enorme, fue de muchos miles de millones y abarcó cientos de pequeñas poblaciones en todo el país a las cuales se les mantenía. Así se les daba dinero en la mano. Ahí arréglense ustedes, se les decía. Entonces, claro, eso era exactamente lo contrario que debía hacérsele. A mí me dio mucho gusto ver que pasando por Avenida Revolución se había reabierto y le habían vuelto a poner su letrero al Fideicomiso Fondo de Apoyo Ejidal, de Fomento Ejidal. Porque lo habían cerrado, habían sacado los muebles, habían quitado el letrero, todo se había acabado, cerrado con llaves, todo, y ya lo abrieron de nuevo. Quiere decir que alguien oyó una queja diciendo: ¿cómo es posible que en este régimen se haya cerrado el último vestigio de la reforma agraria, que fue el Fomento Ejidal? Y se cerró y se le quitó el dinero, pero al parecer se le reintegró gracias a la presión de alguien. Espero que haya sido porque aquí dijimos: cuidado, se está liquidando a la reforma agraria con esto de los fideicomisos. A mí me da mucho gusto que eso haya pasado.
¿Por qué? Porque para eso es el dinero, el fomento de la tarea ejidal, de compras, de ventas, de comercialización, de fertilizantes en los ejidos que siguen siendo la mayor parte de la actividad agrícola en México. Entonces lo que dices, para los que hay cosas que se equivocan y se pueden mejorar y se reconocen a través de una crítica. Claro, para eso es la crítica. Claro. Bueno, bienvenida entonces. Por eso insistimos en lo del dinero para la antropología. A ver. Duro y duro. Algún día alguien se va a conmover y va a decir, bueno, sí se necesita. Tienen razón. Regresar. Narciso Becerril Sánchez de Cuauhtémoc, 87 años. El presidente López Obrador es el único que se preocupa por la gente de la tercera edad. A lo mejor a otros no les parece. Esa es mi humilde opinión. Qué bueno. Y eso también lo hemos apreciado aquí, que volteó a ver a un sector desprotegido. Lo acaba de decir alguien de mis compañeros, creo que Mario o Alejandro, que los tenían olvidados. Era un sector que estaba abandonado. Bien. Es que en muchos países, aunque sean países prósperos, ancianos se mueren de hambre. Literalmente se mueren de hambre en sus casas. No tienen para ir a comprar comida. Claro, se les da, en algunos lados ya empezó algún tipo de movimiento para evitar eso, dándoles recursos o repartiendo comida. Pero sí es un problema que afecta a todos los países, incluyendo China, ¿eh? Critiquen a López Obrador, pero con congruencia. La crisis de nuestro país es causa de los gobiernos anteriores. Han saqueado a México hasta cansarse. Alejandro Rosas, siendo historiador, no habla del pasado. Ve la crisis a partir de López Obrador. Y está hablando Mario Méndez de la ola de contagios que viene y la maestra Adela lo interrumpe. Sean imparciales en sus análisis. Y no interrumpan. Criticamos lo que sucede hoy. Y ahí sí, la crítica tiene que ser contra el actual régimen, a fuerzas. No hay de otra. Salvo en casos que arrastren. Sí, y siempre los problemas de un país se deberán a lo que le ha pasado en años anteriores. Siempre. No hay un país en que tenga problemas que no puedan atribuirse al gobierno anterior, sea cual fuere. A ver, pero por ejemplo, llegó Biden al gobierno de los Estados Unidos. No estoy comparando, solo pregunto, Mario. Llegó Biden y venía en un país que no hacía caso al COVID, a la crisis. En 60 días le dio la vuelta a la dirección del manejo de la pandemia, a la dirección de las relaciones diplomáticas, a todo le dio vuelta, algunas cosas para bien y otras para mal. Pero quiere decir que ya es el gobierno actual. Sí. Y la crítica tiene que ser contra de él. Por muy partidario que haya sido de Biden, tienes que criticar. Oye, ten más cuidado al subir la escalera del avión, o sea, Es que Biden se tropezó este fin de semana en el avión, por eso dicen. Y además es muy diferente la manera en cómo llega ese gobierno y en las circunstancias en que recibe el gobierno es que decide operar. Pero yo no he escuchado a Biden mencionar a George Bush porque desde entonces empezó una política migratoria. No. Es más, ni siquiera ha arremetido muy poco contra Trump. Al final, tú sabes a dónde llegas. Nadie, a este gobierno, al nuestro, nadie le dijo, oye, vas a llegar al país de las maravillas y todo va a estar funcionando. Yo creo que lo que no esperaba este gobierno es que encontrara
una gran oposición, porque al final eran 80 millones de electores los que podíamos elegir quién iba a ser el presidente, y ganó apabullantemente con 30 millones. Pero hay 50 millones de personas que o no votaron algunas o votaron otros partidos que están en contra. Bueno, lo que hace el gobierno es, con lo que encuentra y con lo que hay, es ponerse a trabajar. Pero este asunto de seguir culpando que si Calderón, que si Salinas, por favor, ese es el tipo de victimización que le hace un daño terrible al país. Esto es lo que hay. Resolvamos con lo que hay. Hoy. Hoy.